Ok, buen día a todos. Damos inicio con este primer video a la unidad 1 del curso Fenómenos de Transporte. El nombre de la unidad, bueno, o el objetivo de la unidad es entender los fenómenos relacionados con fluidos en estado estático. Entonces, a esta rama del estudio de fluidos se le conoce como estática de fluidos. ¿Ok? Bien, los objetivos de la unidad serán definir los fenómenos que ocurren cuando los fluidos permanecen en estado de reposo. Bien, para iniciar el tema habrá que hablar de dos estados de reposo. El primero de ellos es en cuando el fluido, y entiéndase como fluido, bueno, a aquel elemento que se deforma de acuerdo a esfuerzos cortantes. En este caso, el fluido pues permanece estático y bueno, no tiene esfuerzos cortantes relacionados a él. Sin embargo, bueno, se puede estudiar desde un cierto ángulo. La primera forma de estudiar la estática de fluidos, que es la que entraremos en profundidad, será cuando hablamos bien de un sistema que se conoce como referencia inercial. Referencia inercial. En este caso, el fluido, bueno, básicamente se dice, bueno, que está fijo en relación con la Tierra. Entonces, su ubicación podría decirse que permanece totalmente en reposo. Ejemplos de estos, bueno, pues por ejemplo, tanques de almacenamiento. Por ejemplo, un tanque de almacenamiento que, por decir algo, tiene un nivel de líquido. Ese nivel de líquido genera, por el propio peso del fluido, por el peso del fluido, vamos a decirlo así, genera una columna hidrostática en toda la base y las paredes del tanque. ¿Okay? Si nos damos cuenta, el tanque permanece en reposo constante, o en reposo, vamos a decirlo así. Y bueno, vamos a analizar desde este punto de vista cuáles son las fuerzas relacionadas a esa estática del fluido. Y el otro sistema que podemos pensar es el ya llamado de referencia, sistema de referencia, es parecido, pero este es no inercial. ¿Ok? Bien, ¿y qué pasa cuando un sistema es no inercial? Bueno, pasa que en realidad el sistema está en un sistema de coordenadas que tiene cierta aceleración significativa en base a su punto. ¿Qué significa esto de una forma más práctica? Bueno, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en un ferrotanque. Pensemos en un ferrotanque o un carro tanque, como lo queramos pensar, no habrá problema. Bien, pensemos en un ferrotanque, vamos a decir que es un ferrotanque, que va sobre vías férreas, ¿no? Bien, va sobre vías férreas, ¿ok? Bien. El efecto que vamos a tener aquí cuando el tanque se mueve, vamos a decirlo así, a una velocidad u y a una aceleración a, como vectores. Bueno, básicamente vamos a tener dos efectos en cuanto el carro tanque o el sistema acelera o desacelera. La primera fuerza pues es la misma que la que tenemos en este caso, que es la fuerza gravitacional. Entonces podríamos decir que si por ejemplo este carro tanque, bien, va lleno de un fluido, el mismo peso del fluido por acción de la fuerza de aceleración de gravedad G generará una fuerza en ese sentido. Sin embargo, cuando el fluido acelera o desacelera, también voy a tener una fuerza. Por ejemplo, cuando el elemento desacelera, la inercia del fluido genera una aceleración, en este caso, en este sistema, positiva.
Cuando el sistema o el tanque acelera, por ejemplo, bueno, pues seguramente la fuerza va en sentido contrario. Entonces podemos decir que es una aceleración. Entonces, estas fuerzas no inerciales tienen un efecto significativo en cuanto a la estática de fluidos. Evidentemente, el estudio de esto implica ecuaciones o sistemas un poco más complejos. Otro fenómeno que se puede estudiar es importante, es cierto, es que el fluido que se está en movimiento tiene una inercia. Y esto va a ser un efecto de cierta forma indeseable, por ejemplo, cuando el carro tanque, visto desde la parte desde arriba, esto es una curva. Esto es una curva, y bueno, aquí me quedó muy mal dibujado, pero lo que importa es la idea, ¿no? Bien, el carro tanque visto desde arriba, voy a dibujarlo como este recuadro. Este es el carro tanque visto desde la parte superior. Va a entrar en una curva. Bien, dirán, bueno, no pasa nada, o las fuerzas de aceleración son las mismas. Bien, podríamos decir que sí. El problema es que el fluido tiene inercia, tiene una fuerza de inercia que cuando el ferrotanque o el elemento en estudio ingrese a la curva, aunque vaya a una velocidad constante, la masa tiene una inercia que seguramente empujará el fluido, o la fuerza de inercia, vamos a decirlo así, generará una fuerza, decirlo así, de una cierta forma centrífuga hacia afuera de la curva. Y ese es un fenómeno que si yo lo estudio como reposo, como si fuese un fluido totalmente en reposo, yo no estaría considerando la fuerza de inercia. ¿Sale? Entonces, básicamente estos son los dos sistemas que pudiéramos estudiar para iniciar el estudio de estática de fluidos. Lo más importante para cuando estudiemos los fenómenos es, en estática de fluidos, una parte muy importante es en dónde colocamos nuestro sistema de coordenadas. ¿Okay? El sistema de coordenadas rectangulares, X, Y, Z, o cualquier otra orden de los ejes, va a influir bastante en el análisis en el estudio, por ejemplo, de algunos elementos para medir presión, como son los manómetros.